Tema 6. Trabajo y energía. Vamos a seguir estudiando la dinámica de los cuerpos, pero ahora desde otro punto de vista. Apartado 1. Trabajo de una fuerza. Durante los últimos temas hemos visto cómo se puede establecer el estado de movimiento de un cuerpo a partir de la segunda ley de Newton, donde la fuerza era el concepto central. A partir de la fuerza hallamos aceleraciones, velocidades, posiciones, todo en función del tiempo. No siempre resuelve nuestros problemas y puede que ni siquiera pueda aplicarse en absoluto. En primer lugar, recordemos que el cálculo de la velocidad y la posición pasaban por hacer una integral, y cuando la fuerza no es constante, ese paso no es siempre posible. En general, cuando la fuerza no es constante, como mínimo tenemos problemas. En segundo lugar, resulta que no siempre tenemos conocimiento sobre el valor de la fuerza. En situaciones tales como colisiones, la fuerza es tan compleja y tan rápidamente variable que no es posible conocer F en función de t, y sin F en función de t, pues no hay integración en el tiempo. En tercer lugar, tampoco es necesario conocer siempre lo que pasa en cada instante de tiempo. Puede que lo único que necesitemos sea saber qué pasa antes y después de un cierto suceso, y no nos interese saber qué sucedió entre medias. Por todo eso, a veces es interesante olvidarse de la segunda ley de Newton y en su lugar resolver problemas basándose en que ciertas cantidades permanecen constantes en un proceso físico. Una de ellas es la energía, que veremos en este tema. Antes de empezar, quiero dejar claro una cosa. El tratamiento de energías que vamos a ver a continuación no sustituye por completo al de la dinámica de Newton, que hemos visto hasta ahora. A veces usar energías es mejor en el sentido de que es más rápido o más sencillo. Otras veces es necesario porque no podemos usar Newton, pero en muchos casos podemos escoger entre usar uno u otro según nuestro propio capricho. Y en cualquier caso, la fuerza seguirá siendo un concepto importante en dinámica. Vamos a comenzar definiendo una cantidad que vamos a usar mucho, el trabajo. Concretamente será el trabajo hecho por una fuerza F a lo largo de un trayecto. Primero veamos la situación más sencilla. El cuerpo se mueve en una dimensión desde x1 a x2 y la fuerza F que actúa sobre él es constante. En este caso sencillo, definimos el trabajo W como el producto de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman los dos. O lo que es lo mismo, el producto de la componente de la fuerza en el eje X por el desplazamiento delta de X. Si la fuerza no es una, sino que son varias actuando sobre el cuerpo, podemos definir el trabajo total, que será igual a la suma de los trabajos hechos por cada fuerza. ¿Qué pasa si el trabajo no es constante? Pues que podemos definir un trabajo infinitesimal a lo largo de un desplazamiento infinitesimal diferencial de x. El trabajo saldrá entonces como una integral evaluada entre el punto inicial 1 y el punto 2. Fijaos que no soy explícito a la hora de poner los límites de integración. No digo integral entre x1 y x2. En general, cuando pongamos una integral, nos limitaremos a poner entre 1 y 2 para indicar lo que quiera que pase en el punto 1 y lo que quiera que pase en el punto 2. Finalmente, si estamos en tres dimensiones, el trabajo infinitesimal será igual a f por diferencial de L, donde tenemos ahí un producto escalar. Hasta ahora hemos puesto diferencial de R para indicar un desplazamiento infinitesimal, pero lo habitual es usar diferencial de L en estos casos para indicar un desplazamiento, y es lo que vamos a hacer, aunque también podríamos poner diferencial de R vector sin problema. En cualquier caso, esa integral la podemos expresar como suma de tres integrales similares a la del caso unidimensional, pero ahora sobre los tres ejes cartesianos. Sea como lo definamos, el trabajo se indica como W, en inglés work por supuesto, y tiene dimensiones de fuerza por longitud, o lo que es lo mismo, de masa por longitud al cuadrado entre tiempo al cuadrado. Su unidad en el sistema internacional será el kilogramo por metro cuadrado entre segundo al cuadrado, que recibe el nombre de Julio. El nombre no es por nadie llamado Julio, sino que es una castellanización del apellido Joule, un famoso físico inglés del siglo XIX. En el sistema CGS la unidad sería el ergio, que es bastante más pequeña. Julio es igual a los 10 millones de ergios. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Un muelle. Cuando está estirado respecto a la posición de equilibrio, se crea una fuerza recuperadora que en régimen elástico es proporcional al desplazamiento. Podemos hacer que la posición de equilibrio sea x igual a 0 para mayor comodidad y el trabajo sale igual a menos un medio de k por x cuadrado. Este es el trabajo hecho por el muelle. Si el muelle se ha movido desde 0 hasta x, el trabajo es negativo y si es al revés, es positivo.